clase que vamos a ver se llama regla de 3 simple. Dentro de la regla de 3 simple hay dos clases de regla de 3. Una es regla de 3 simple directa y la otra se llama regla de 3 simple inversa. ¿En qué consiste una regla de 3? Una regla de 3 consiste en que se tiene una proporción y en la proporción de los 4 términos hay un término que no se conoce. Supongamos que el término sea este de acá, sea X. Este término de acá no se conoce. Entonces, tenemos que de los 4 términos hay 3 términos conocidos y hay un término desconocido que es el que se va a averiguar. Entonces ya empezamos a resolver las reglas de 3. Lo que hago en una regla de 3 es leer detenidamente el problema e identificar las magnitudes. Entonces, primer paso, se identifican las magnitudes. El segundo paso es, se hace la distribución de los datos. En los datos hay una primera parte que se llaman los datos conocidos y una segunda parte que corresponde a la pregunta o los datos desconocidos. Y en el tercer paso se resuelve la proporción. Como nosotros ya sabemos resolver el valor de la incógnita en una proporción, ya nos queda fácil resolver la regla de 3. Aquí vamos a suponer acá que yo tengo acá la magnitud número 1 y acá tenemos la magnitud número 2. En el primer renglón colocamos lo que llamamos los datos conocidos. Entonces coloco acá un número y acá el otro número. Y en el segundo renglón o en la segunda fila colocamos la pregunta. En una de las dos va la X. Puede ser que la X vaya acá o la X puede ir acá. Entonces aquí en esta parte sale una proporción. Entonces el primer paso es identificar las magnitudes. Por ejemplo acá magnitud 1, magnitud 2. Ya ahorita en los ejemplos vamos a ver cuáles serían las posibles magnitudes. Hacemos la distribución de datos, que esto es lo que llamamos la distribución de los datos. Y en el tercer paso dice se resuelve la proporción. Entonces aquí viene lo siguiente, que es lo más importante en una regla de 3. Si las magnitudes que yo tengo, si las magnitudes son directas, es una regla de 3 simple directa. Pero si las magnitudes son inversas, es una regla de 3 simple inversa. Entonces ya nosotros en la clase anterior vimos qué son magnitudes directas. Entonces recordemos, cuando las magnitudes son directas, cuando al aumentar una, la otra aumenta. Por ejemplo, un esfero vale 500 pesos, 2 esferos valen 1000 pesos y 3 esferos valen 1500. Entonces aquí estamos observando que al aumentar el número de esferos, aumenta el valor o el costo. Entonces aquí vemos claro que este tipo de magnitudes son directas. ¿Y las inversas cuáles son? Cuando al aumentar una, la otra disminuye, es lo contrario. Por ejemplo, para ir de una ciudad a otra, se emplea una velocidad de 20 kilómetros y la persona puede gastar 4 horas. Pero si se va más rápido, si se va a 40 kilómetros por hora, no va a gastar 4 horas, va a gastar solamente
2 horas. O sea que observen que aquí al aumentar la velocidad el tiempo disminuye. Entonces en ese caso tendríamos que son magnitudes inversas y cuando las magnitudes son inversas es una regla de 3 inversa. Entonces, ¿cómo hago para resolver? O sea, una vez tengo aquí ya la distribución de datos, entonces viene la solución de la regla de 3. Entonces, cuando las magnitudes son directas, esta proporción queda exactamente igual. Por ejemplo, queda aquí A sobre C es igual a B sobre X. Entonces observen que cuando las magnitudes son directas, esta distribución de datos queda exactamente igual. Pero cuando las magnitudes son inversas, se toma esta columna o esta y se invierte una sola de las dos. Por ejemplo, yo voy a invertir la de acá, entonces esta queda igual A sobre C y esta la invierto. La X pasa a la parte de arriba y la B pasa a la parte de abajo. Invierto solamente una columna. He tomado esta columna y la invierto. Lo invierto solamente cuando las magnitudes son inversamente proporcionales y estaríamos hablando de una regla de 3 simple inversa. Ahora, a continuación, ya vamos a ver ejemplos en donde yo hago todos los 3 pasos y hacemos la solución de la proporción. Recuerden cuáles son los 3 pasos. Primero, identifico cuáles son las magnitudes. Ese es el primer paso. Segundo paso, hago la distribución de datos, que es esta parte de acá. Y el tercer paso es solucionar esta proporción o esta proporción. Esta cuando las magnitudes son directas y esta cuando las magnitudes son inversas. A continuación pasamos ya a los ejemplos. En el primer ejemplo que vamos a hacer dice lo siguiente. 5 obreros construyen una casa en 60 días. ¿Cuál es la pregunta? ¿En cuántos días la pueden construir 10 obreros? Entonces vamos a seguir los 3 pasos de una regla de 3. Primero, identifico cuáles son las magnitudes. Las magnitudes en este caso es el número de obreros, entonces coloco aquí, en lugar de escribir magnitud 1, escribo aquí obreros. Y la magnitud 2 sería el número de días, que son los dos datos que están variando. Están variando el número de obreros y está variando el número de días. Estas dos son las magnitudes, que es el primer paso. Segundo paso, hago la distribución de datos. Entonces, escribimos aquí datos conocidos. ¿Cuáles son los datos conocidos? 5 obreros, entonces escribo acá 5 obreros construyen una casa en 60 días. Esto es lo que yo llamo los datos conocidos. Y en la segunda fila, en esta fila, coloco lo que llamamos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿En cuántos días? Como no sabemos el número de días, observen que aquí coloco la X. Ahí va la variable, que es lo que yo tengo que averiguar. ¿En cuántos días la pueden construir 10 obreros? Entonces, esta es la segunda parte que consiste en hacer la distribución de los datos, identificando las dos magnitudes, los datos conocidos, y en esta parte viene la pregunta. Ahora analizamos si es una regla de 3 directa o es una regla de 3 inversa. Entonces miramos, entre más obreros hayan trabajando, lógico que van a gastar menos días. Entonces, observen, a más obreros el número de días disminuye. Quiere decir que es una regla de 3 simple inversa. Entonces escribimos como las magnitudes son inversas, es una regla de 3 simple inversa. Y cuando las magnitudes son inversas, tomo esta columna o esta, una de las dos, y la invierto. Entonces acá 5 sobre 10 la vamos a dejar igual. 5 sobre 10 igual.
tomo esta de acá y la invierto. Entonces la X pasa arriba, véanla, la X pasa arriba y el 60 que está arriba pasa a la parte de abajo. Y ahora el tercer paso es solucionar esta proporción. Pero como ya sabemos resolver una proporción, entonces recuerden, producto de medios, en este caso 10 por X, 10 multiplicado por X es igual al producto de extremos. ¿Cuáles son los extremos? 5 por 60. 5 multiplicado por 60. Esto es lo que yo llamo acá el producto de medios es igual, y esto es lo que llamamos el producto de los extremos. Entonces ahora acá nos daría 10 por X, nos daría 10 por X es igual. 5 por 6 nos daría 30, nos daría acá 300. Yo necesito aquí que la X quede solita, entonces como acá está por, trabajo con el inverso multiplicativo. Entonces recuerden, 10 lo convierto en fraccionario colocándolo sobre 1 y voy a multiplicar a ambos lados por el inverso multiplicativo. El inverso de 10 sobre 1 es 1 sobre 10. Entonces multiplico acá por 1 sobre 10 y multiplico acá por 1 sobre 10. Y acá este 10 se cancela y al cancelarse la X queda, o la variable queda totalmente despejada o queda solita. Y allá nos queda 300 por 1 nos daría 300. 300 por 1 da 300, acá se supone que hay un 1, 1 por 10 nos daría 10. Y 300 dividido 10, hacemos la división y en ese caso nos da 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice en cuántos días la pueden hacer 10 obreros, entonces la respuesta es que los 10 obreros pueden construir la casa en 30 días. Entonces escribimos acá la respuesta. Entonces, respuesta. Los 10 obreros pueden construir la casa en 30 días. Y acá, en este caso, ya quedaría terminado el proceso de esta regla de 3, que es una regla de 3 simple inversa. Vamos a ver el segundo ejemplo y dice, 7 manzanas cuestan 4.200 pesos. La pregunta, ¿cuántas manzanas se pueden comprar con 51.000 pesos? Entonces vamos a hacer los 3 pasos. Primero, vamos a identificar lo que llamamos las magnitudes de la regla de 3. Entonces en ese caso las magnitudes es manzanas y el dinero. Esas son las dos magnitudes, las que están cambiando en el problema. Viene ahora los datos conocidos. Entonces escribo acá datos conocidos. Entonces tenemos 7 manzanas, escribo acá 7 manzanas, cuestan 4.200 pesos. Eso es lo que sabemos, los datos conocidos, que lo ubico en la primera fila. En la segunda fila va lo que llamamos acá la pregunta. La pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas manzanas? Entonces, como no sabemos, entonces escribimos acá X. No sabemos cuántas manzanas. Eso es lo que llamamos la incógnita, que es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuántas se pueden comprar con 51.000 pesos? Y acá ubicamos 51.000 pesos. Ahora, ya entonces están identificadas las magnitudes, son estas dos. Hacemos el segundo paso, que es lo que se llama la distribución de los datos. Y ahora
vamos a mirar si es una regla de 3 directa o es una regla de 3 inversa. Entonces miramos, entre más manzanas, lógico, más dinero va a valer las manzanas. Entonces, al aumentar una, aumenta la otra, estamos diciendo que son magnitudes directas. Entonces escribimos acá, ¿cómo son magnitudes directas? Entonces observen que después de haber hecho la distribución de los datos, yo tengo que identificar si las magnitudes son directas o las magnitudes son inversas. Porque no puedo pasar a formar de una vez la proporción sin antes saber qué tipo de regla de 3 es. Entonces, como son directas, recuerden que esta parte queda exactamente igual. Entonces, ¿qué nos daría acá? 7 sobre x es igual a 4.200 sobre 51.000. Entonces, observen acá que cuando las magnitudes son directas, esta parte, vea, queda exactamente igual. Entonces, esta es la proporción y acá en esta proporción vamos a averiguar cuál es el valor de x, la incógnita acá, que corresponde a cuántas manzanas son. Entonces, aplicamos el teorema fundamental de las proporciones y nos dice producto de medios, véanlo, entonces acá me daría 4.200 multiplicado por x, producto de extremos es igual a lo que llamamos el producto de extremos. ¿Cuáles son los extremos? 7 multiplicado por 51.000 pesos. Acá nos daría 4.200 multiplicado por x es igual, 7 por 1 me daría 7, 7 por 5, 35 y agregamos los 3 ceros. Ahora, para que x me quede acá sola, como acá hay por, entonces tengo que trabajar con el inverso multiplicativo. Entonces recuerden, este número para convertirlo en fraccionario lo coloco sobre 1 y multiplico a ambos lados por el inverso. Entonces el inverso es 1 sobre 4.200 y multiplico acá por 1 sobre 4.200. Y entonces acá esto se cancela o se simplifica y acá nos quedaría que la x es igual y allá hacemos la multiplicación 357 por 1, entonces acá nos daría 357.000 dividido 4.200. Acá cancelamos estos dos ceros, cancelamos estos dos y hacemos esta división y esta división, por favor ustedes la realizan allá y nos da acá que esa división nos da 85. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, acá es cuántas manzanas se pueden comprar. Esa es la incógnita, el número de manzanas. Entonces, ya puedo escribir la respuesta y entonces sería respuesta. Entonces nos daría con 51.000 pesos se pueden comprar 85 manzanas. Y cuando ya escribimos la respuesta, hemos acabado con la regla de 3. Vamos a realizar el tercer y último problema de la regla de 3 simple. Entonces, primero, identificamos las magnitudes. En este problema dice, un taxista para ir de una ciudad a otra emplea una velocidad de 40 kilómetros por hora y emplea 6 horas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué velocidad debe emplear si desea disminuir el tiempo en 2 horas? Entonces, primero,
identificamos las magnitudes. Entonces, primero, magnitudes. Las magnitudes de este problema serían velocidad y tiempo que está dado en horas. Entonces escribimos acá horas, o podemos escribir acá tiempo y entre paréntesis horas. Ahora hacemos la distribución de los datos. Entonces, datos conocidos. Entonces, ¿cuáles son los datos conocidos? Un taxista empleando una velocidad de 40 kilómetros por hora emplea 6 horas. Entonces, 6 horas. Entonces, ahora aquí viene lo que llamamos la pregunta. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces en muchos problemas le colocan a uno unas trampitas. Si yo no leo bien el problema, lo más seguro es que yo coloque qué velocidad, entonces coloco aquí X, y entonces la mayoría de las personas llega y no lee bien y coloca acá 2 horas. Y ahí eso sería un error. ¿Por qué? Porque la pregunta dice, ¿qué velocidad debe emplear si desea disminuir el tiempo en 2 horas? Entonces, si antes gastaba 6 horas y queremos disminuir el tiempo en 2 horas, entonces la pregunta correcta sería 6 menos 2 sería 4. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que aquí no puedo colocar el 2, sino que debe salir el número 4. ¿Por qué? Porque si antes gastaba 6 y quiero gastar 2 horas menos, entonces 6 menos 2 nos daría 4. Entonces, la pregunta correcta es ¿qué velocidad debe emplear si quiero gastar 4 horas? Observen que este 4 no estaba acá, sino que este 4 se saca de la lectura, de leer muy bien lo que dice el problema. Eso es importante que lo apliquen allá ustedes cuando vayan a solucionar los problemas. Seguimos. Entonces ya tenemos la distribución de datos. Ahora vamos a mirar si las magnitudes son directas o inversas. Siempre que sea regla de 3 hay que mirar si las magnitudes son directas o son inversas, porque dependiendo de eso se maneja la proporción. Entonces, a más velocidad, menos tiempo. Entonces, como aumenta la velocidad, disminuye el tiempo, quiere decir que las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, como las magnitudes son inversas, entonces debemos invertir o esta columna o esta columna. Para este ejemplo voy a tomar esta columna y la invierto. Entonces la X pasa a la parte de arriba y el 40 pasa a la parte de abajo. Y esta columna la vamos a escribir exactamente igual, o sea 6 sobre 4. Si las magnitudes acá hubieran sido directas, recuerden que esto queda igual sin invertir las columnas. Ahora, ¿qué hacemos acá? Aplicamos producto de extremos, vean, 4 multiplicado por X, estos 2, es igual a 40 multiplicado por 6. Esto que está acá es lo que llamamos el producto de extremos, es igual, y esto es lo que llamamos el producto de los medios, que es lo que llamamos el teorema fundamental de las proporciones. Y acá nos daría 4 multiplicado por X es igual, 4 por 6 me daría 24, le agrego el 0. Ahora, como entre el número y la variable hay por, necesito trabajar con el inverso multiplicativo. Entonces recuerden, 4 lo coloco sobre 1 y multiplico por el inverso multiplicativo acá, que es un cuarto, y multiplico acá por un cuarto, para que la igualdad
no se pierda. Este 4 se cancela y nos queda la x despejada y nos queda x igual 240 por 1 nos da 240 y acá se supone que hay un 1, 1 por 4 da 4. Y 240 dividido entre 4 nos daría 60. Luego 60 es la respuesta. Entonces ya escribimos acá respuesta. Entonces, respuesta. Entonces escribimos para emplear 2 horas menos el taxista debe emplear o tener una velocidad, debe tener una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y ahí termina esta regla de 3. Ya con esto ustedes pueden solucionar los ejercicios de aplicación y aquí termina nuestra clase de regla de 3 simple. Muchas gracias y hasta la próxima.